presentación. Y entonces voy a dejar que Miguel dé su presentación y estaremos interactuando con ustedes. Queremos hacer esta conferencia un conversatorio. Agradecemos la presencia de los profesores que también nos acompañan y siéntanse todos en la libertad de poder externar tanto sus comentarios como sus preguntas en el momento que ustedes lo quieran hacer. Sin más preámbulo, fuerte el aplauso y la bienvenida para Miguel Ángel Fabiola. Hola, muchas gracias. Gracias por el recibimiento. La verdad es que hago esto con mucha disposición y aprecio para ustedes. No los conozco, pero son parte de la escuela. Yo soy parte de la escuela. Y en algún momento, aunque les parezca extraño, podremos llegar a coincidir laboralmente en el mundo periodístico. Ustedes ya lo verán. En este momento les toca a ustedes estar ahí, como a mí me tocó, pero en algún momento estarán reporteando conmigo, estarán cubriendo en algún otro país alguna noticia. Y ustedes no saben las vueltas que da la vida, pero lo hago de verdad con cariño y de una forma, esta conferencia la quiero hacer para que todo lo que pueda apoyarles en cuanto a conocimiento. Primer punto, no lo sé todo, porque a veces cuando estás de este lado, preguntas como la inmortalidad del cangrejo, por qué es y cómo es la economía. No lo sé todo, yo soy estudiante de periodismo, después hice diplomados en negocios, en actualización periodística en el TEC, me pagó el Universal, me pagó una maestría en Libero. Aún así el mundo financiero es complejo, permítanme responder cuando no sé, porque el que dice que lo sabe todo como que peca a veces de arrogancia, y no es mi caso, porque no lo sé todo. Trato de siempre estar cultivándome, y lo que vengo a hacer en este momento es un poco motivarlos, decirles cómo está el mundo allá afuera y apoyarlos en qué pueden hacer en este momento con las herramientas que tienen para lograr sus objetivos muy personales. En 2008 aproximadamente, 2006-2008, una profesora me dijo: si no salen en este momento a buscar trabajo, a ver experiencia, estaba yo a la mitad de la carrera, Connie Díaz Barriga, que la quiero mucho, y luego tuve ya contacto con ella en las redes. Me dijo: Connie, si no salen, nos lo dijo a todo el salón, en este momento a buscar trabajo, van a ser uno más de los desempleados, van a estar batallando mucho. Al otro día yo estaba en la recepción de la agencia Notimex, agarré un periódico, vi quién era la directora, empecé a buscar el directorio, vi que ahí estaba María Lourdes Palé, que era directora de Noticias Internacionales. Llegué con el policía y le dije: vengo con esta señorita, vengo con esta directora. Me dijo: ¿tiene cita? Le dije que sí, aunque no la tenía. Y me pasaron a su oficina. Cuando llegué a la oficina, seguí el consejo de la profesora y me paré frente de ella con muchos nervios, un poco asustado. Iba yo con otro compañero, yo fui de traje, él no llevaba traje, y le dije: no, es que en este momento era para que te traigas toda la caballería, debe ser muy formal, aunque vayamos a hacer algo medio loco. Él dijo: sabes que yo mejor me espero, voy a buscarla después. Yo llegué en ese momento, estaba ahí en la oficina y con todo el nervio del mundo, no sabía qué iba a pasar. Me dijo: sí, hola, ¿qué tal? Le dije: oiga, vengo a pedir una oportunidad. Quiero estar ayudando, quiero ser periodista, quiero conocer cómo es este mundo y pues ofrezco, tengo tiempo, tengo manos, estoy estudiando y puedo estar aquí apoyando lo que necesito. Dijo que sí. Dijo: ok, siéntate en ese escritorio, ¿de qué horas a qué horas vas a poder? Entre los encargos de ir por las bebidas, los refrescos y todo, empecé a empaparme de qué es una redacción, cómo funciona, y me di cuenta al paso de los años que de todos los compañeros que yo habíamos estudiado en la misma escuela, en el mismo salón, tenía razón la profesora. Yo era de los pocos que habíamos alcanzado un punto, pero estaba tan complicada la situación que yo llegué a Notimex, luego fui a Televisa a hacer el mismo proceso, luego fui a Radio Chapingo, pero estuve 1 año y medio sin que me pagaran un peso. Mi familia me decía: pues estudiaste para que te pagaran, ¿no? Pero a veces el pago no es económico, también el pago puede ser en especie, en conocimiento, y como estudiantes a veces no valoramos eso, porque el hecho de conocer cómo es el ambiente, el expertise, la experiencia, eso vale a veces mucho más
que te paguen poco y no te enseñen nada. Ustedes en este momento tienen todo para aprender, tienen todas las capacidades. Yo he visto periodistas que dices, pero ¿cómo es posible que sea periodista si, híjole, ves algunas de sus notas, la ortografía está complicada, no sé, las preguntas se le dificultan mucho al preguntar, al hablar? No hay limitantes, porque yo vi muchos compañeros que decían, es que yo no soy bueno para hablar, yo no soy bueno para escribir, yo no soy bueno para, tal vez yo atrás de las cámaras porque me da. Yo creo que la primera reflexión sería, no tengan miedo. Gente como ustedes, incluso con menos capacidades en diferentes aspectos, porque cada uno resalta en algo, está haciendo un buen trabajo en los medios. El punto es pensar, disposición y actitud. Yo creo que es como lo que define quién entra o no a un medio. ¿Quién soy yo y qué hago? Yo me llamo Miguel Ángel Pallares, estudié aquí en 2008, salí, después mi primer trabajo ya pagado, todos los 2 años, la carrera dura 4 años, y la mitad de ese tiempo yo trabajé, estudié y conseguí un pequeño trabajo también en el Universal Online que me pagaban 700 pesos a la quincena. Entonces estudiaba, trabajaba y hacía este tema como de experiencia, como de prácticas profesionales que no me daban. Otro consejo que les doy, siempre que vayan a algún lugar, pidan una carta de recomendación. Tengo todavía mi carta de recomendación de Notimex, de Televisa, y mi carta de recomendación de Chapino, no la recuerdo, pero la debía haber pedido. Porque esa es su carta de aval para cuando vayan a pedir un empleo de que ustedes estuvieron ahí. Nunca, no importa a veces que te paguen, pero que tengas ese respaldo y esa experiencia es mucho más importante. Llego a la prensa, saliendo de la escuela, estoy ahí 3 años, el periódico policíaco, y también esas barreras que a veces uno tiene mentalmente. Yo quiero salir y quiero estar ahí en el noticiero de López Dóriga, que ahora ya no lo tiene, en mi tiempo era ahí, y eso es como el objetivo. La verdad es que es complicado, sí se puede lograr. Hay compañeros de las mismas universidades que salimos que empiezan a tener sus espacios, pero yo creo que parte de mi recomendación sería, estas altas expectativas a veces nos desaniman. La verdad es que yo recibí comentarios como que trabajas en un periódico para albañiles y tanto estudiar para eso, de mis mismos compañeros. Yo decía, bueno, el clasismo, ¿no? Que eso es muy presente en México, el clasismo, el racismo. Y dije, bueno, pues trabajo en ese mismo periódico lo lee mi abuelito. Entonces estás denigrando no solo a la gente que son albañiles, sino a los albañiles. A veces tenemos pensamientos de ese tipo y yo los invitaría también a romper ese tipo de barreras, porque todo trabajo es digno y en el periodismo yo no me di cuenta qué importancia hubiera tenido trabajar en una gaceta de la misma escuela, contribuir para un periódico, una radio local, compartir con los profesores espacios. Cuando llegas al mundo laboral, todo eso se ocupa y todo eso es importante y es lo que a veces no valoramos como estudiantes. ¿Qué me hizo entrar a la prensa? Yo empecé a estudiar diseño, de las mismas clases que daba la prepa, la universidad, o sea, todo fue dentro de la universidad. Diseño web, diseño también cómo editar, ya ven que los talleres de prensa nos dan edición de audio y video. Bueno, me metí a ver qué programas hay, cómo se hace la sección policíaca, porque sabía diseñar, con ustedes, con el conocimiento que traen del periodismo que traíamos, pude acceder a esto. Y después, más la experiencia que yo traía en los trabajos que no me habían pagado, me dijeron, quédate haciendo la sección. Ahí aprendí de todo y ahí se abrió una puerta en lo que mis compañeros nunca lo vieron. Se abrió la puerta porque estuve trabajando e invirtiendo en mi futuro, trabajando en esos espacios donde no era remunerado, al menos económicamente. Muchos, cuando he hablado y he hecho también talleres aquí que me han dado oportunidad, me dicen, es que eso no es válido, todos tenemos derecho a recibir una remuneración. Estoy de acuerdo, no estoy diciendo que no, ni que denigremos nuestro trabajo, porque más bien yo creo que hay que dignificarlo como periodistas. Pero lo que estoy diciendo es que también hay que ser estrategas y ver en dónde hay oportunidades que nos podamos meter para ganar de una empresa la experiencia y el nombre que te respalde, para luego acceder
a un buen empleo, o al menos a un empleo que te pague dignamente, ¿no? Cuestión de tiempo. Ese fue el proceso, llegué a la prensa, luego llegué al financiero, no sabía nada de finanzas y dices, ¿cómo le hiciste para aprender de la bolsa de valores, de las empresas? Vuelvo al punto inicial que tienen todas las capacidades para lograrlo. ¿Y a qué me refiero? Que si ustedes pasan el bloqueo del miedo y empiezan a activar esa esperanza como con fe y decir, pues tengo la capacidad de hacerlo, ¿por qué no? Y se empiezan a capacitar. Por ejemplo, yo no dormí 3 meses, estuvieron a punto de despedirme. La editora llegó y me dijo, no lo estás haciendo, ¿verdad? Cuando me dijo eso, te da como un poco de frío, te da un poco como de miedo, porque te están diciendo, no lo estás haciendo, y aparte te ve como con cierta pobrecito. Y aparte porque me hizo salirme de otro trabajo donde estaba ya remunerado, y estaba en los 3 meses de prueba, y estaba a punto de despedirme. No dormí, empecé a leer, la bolsa tiene muchos blogs, o sea, todo está disponible en esta era de la información, como para que ustedes accedan al conocimiento, lo estructuren y puedan utilizarlo a su favor. Después de no dormir y ponerme ese objetivo de lo voy a lograr y de quitar esa barrera de miedo, me dieron ese empleo. Los salarios pasaron de 6,000 pesos en la prensa, 7,000, que después me subieron un poquito, 8,000, luego en el financiero ya empezaron a pagar más, 12,000, y al paso del tiempo fue incrementando incluso la remuneración económica, que a los compañeros que no habían pasado ese proceso de aprendizaje parecía que les estaba costando más trabajo. Llega el Universal, yo renuncio del financiero por ciertas circunstancias que uno siempre debe de tener valores, sean los que sean, creo yo. Más bien, ese es mi pensamiento, no es que sea la verdad, eso es lo que yo creo. Y me ayudaron, que uno debe tener valores, debe tener ética, y eso me abrió la oportunidad para que me contrataran en el Universal. Yo renuncio al financiero porque no me gustaban algunas prácticas que estaban dando ahí, y me paso después al Universal. Me dijeron, ¿sabes qué? Aquí vas a trabajar así, así, así. Dije, bueno, con que me dejen trabajar yo estoy bien. Y llevo ahí 5 años en el Universal trabajando. Me especializo, si gusta la siguiente lámina. He estado en Israel 2 veces. He estado cubriendo el Telecán en Estados Unidos, y la única razón por la que me hayan puesto a cubrir el Telecán y haya viajado a Israel y a más de 15 países como están ahí, y muchas más ciudades, ha sido porque identifiqué tendencias y también identifiqué factores que están en el mercado y que nos pueden ayudar para ser más atractivos a los empleadores. ¿Qué pasó en mis coberturas? Que nadie o muy pocos reporteros hablan inglés. Entonces, ahí aprendí que las clases que se dan en la universidad son las mismas que afuera te cobran miles de pesos, 2,000 o 3,000, Berlitz, Interlingua. Y estas mismas clases que uno a veces no se toma el tiempo de tomar, son las que te ayudan para tomar estas oportunidades y que te posiciones en el mercado. Entonces, ahí es otro consejo, ¿no? El inglés, identificar las tendencias. El inglés es clave y la disciplina para aprenderlo es clave. Esto a mí me ha abierto oportunidades en entrevistas, en trabajos, y bueno, te abre como un panorama internacional, porque convives con gente de Japón, ellos te llaman, te dicen, oye, ¿puedes dar una opinión para mi medio? Y te hace crecer tu red de contactos utilizando el inglés. Tanto que llegué en mis redes sociales a veces a ponerlas en inglés, luego me di cuenta que mi nicho es más local, según las estadísticas, y bueno, lo dejé en español, pero el inglés es clave. Si te gustan las señales. Le quise esquemar algo muy básico, y son 5 consejos para convertirse en periodista. El primero es, comienza a interrelacionar el trabajo y la escuela, lo que les digo. 2, capacítate según las tendencias. Por ejemplo, aparte del inglés, el diseño de audio y diseño de video, ¿qué otra tendencia? 3 manos que me puedan decir, ¿qué otra tendencia ven en el mercado actualmente? Web, diseño web, exacto, todo lo que tenga que ver con las páginas de internet. Redes sociales, exactamente, eso es clave. Y la última, publicidad, exacto.
contenido que lleve marcas o ver cómo generar su propio medio y que aparte sea rentable, ¿no? Tercero, practica con tu propio blog o sitio web. Ustedes no saben la cantidad de periodistas que están afuera, que están siendo invitados a conferencias de prensa, incluso fuera de México, con su propio blog. ¿Cuáles son las características de estos blogs que ustedes pueden tener y que los vuelven atractivos a las empresas? Número uno, que estén especializados. Si te gusta la música, que hables bien de la música, que tengas bases, que tengas estadísticas, tendencias, que hagas buenos análisis y que obviamente hables de las marcas, de las empresas, de los negocios, de los especialistas, ¿no? Yo creo que la segunda clave también sería, no solo especialícense, sino tomen en serio el trabajo que están haciendo en su blog, porque parecería que si toman una fotografía, toman un video, a veces, bueno, es para mi blog y uno mismo baja el nivel. Allá afuera estamos los periodistas del Universal asistiendo a las mismas conferencias de los blogueros, y me refiero a blogueros no youtubers, me refiero a blogueros que tienen sitios web especializados en alimentos y bebidas, en mi caso yo conozco muchos, restaurantes, la industria de logística, y según los intereses que ustedes tengan pueden tener una oportunidad de negocio. La cuarta, identifica tus preferencias, especialízate. Y la quinta, contacta a un periodista. Creo que allá afuera hay periodistas que son accesibles y otros que son inaccesibles, como estudiantes. Pero creo que, por ejemplo, yo en este momento les puedo abrir una ventana hacia los medios. Pueden encontrar mis datos en mi blog. Mi blog es miguelpayares.net, N-E-T. Ahí vienen datos de contacto, ahí viene mi WhatsApp. Ese blog yo lo utilizo porque las empresas me contactan, les envío mi link, ellos toman mis datos de ahí en el correo, y porque hay un proceso que los periodistas a veces no tenemos mucho tiempo. miguelpayares.net, ahí es donde están mis datos. ¿Qué les puedo decir con esta oportunidad o con este espacio que se puede hacer? Que allá afuera en los medios siempre hay necesidad de personas, contrario a lo que parece en la escuela. Es que no hay oportunidades, sí hay muchas oportunidades. Y creo que ese es el momento, cuando conozcan a alguien que se abra ese espacio, aprovechenlo, porque no nos cuesta nada decirte, por ejemplo, ¿en dónde están ahorita solicitando compañeros? En el Financiero hubo un momento en que solicitaron muchas personas y somos los mismos periodistas que podemos pasarles a ustedes esos tips. Es importante tener ese contacto. Un taller que yo hice, que también me dio la oportunidad del profesor Edgar Lara de hacer aquí, hice un grupo de WhatsApp y enviaba, en este momento ya lo he pausado, pero enviaba las ofertas de trabajo de los mismos medios. Hoy no conocen así. Es importante que estemos en contacto y utilicemos las redes sociales para que me manden un WhatsApp y me digan, oye Miguel, yo soy estudiante de la FES, este es mi interés, ¿cómo podemos hacer para colaborar? Solo así se hacen las redes y el trabajo colaborativo, que también es una tendencia en el mercado actual. Si se puede, la siguiente. Entrando en materia, ¿qué es el periodismo financiero? En las redacciones, yo lo que hago es que yo soy periodista de negocios, de empresas. Yo cubro la bolsa de valores. Pero si están en una redacción, la redacción se vería como varios círculos. Está el editor, está el coeditor, en este caso en el Universal, y a ver, hay 8 reporteros. Estos 8 reporteros se clasifican. El periodismo financiero cubre, por ejemplo, Hacienda, cubre los bancos, ahí está también todo el tema que tiene que ver con las fintech, por ejemplo, está dentro del periodismo de finanzas o esta rama que cubren mis compañeros o fuentes. Estamos otros que son los periodistas de negocios. Estos periodistas de negocios cubrimos empresas y las empresas se catalogan de diferentes formas. ¿Cómo se clasifican? Por sectores principalmente, aunque hay diversas formas de clasificar. Por ejemplo, alimentos y bebidas es la fuente que yo cubro o el área que yo cubro. También farmacéuticas, la bolsa de valores desde el punto de vista de empresa, porque la bolsa también es una empresa, y bueno, el tema de emprendedores, pymes también lo cubro un poco. ¿Qué no sé yo o en dónde no estoy especializado? En el periodismo, por ejemplo, la compañía que cubre Secretaría de Hacienda se sabe todas las noticias de los últimos 6 meses, cómo han salido, cómo ha cambiado la tasa de interés, y Banjico, y por qué la redujo, y cómo están las tendencias internacionales. Llevan un seguimiento más constante, aunque todos tenemos que estar permeados de eso, porque las empresas también, viendo los factores internacionales y el contexto internacional, lo bajamos y aterrizamos con una pregunta, por ejemplo, con Coca-Cola FEMSA y decimos,
La reducción de la tasa que tuvo Banxico recientemente, que va a provocar que el costo del dinero, o sea, el crédito que ustedes tengan, va a ser más barato. Eso les va a permitir ¿qué acciones? Expandirse, les va a permitir comprar empresas. Entonces, a veces lo macro, que a veces nos dicen los profesores, lean las noticias que está pasando en México, en el mundo, sí llegan a servir y de mucho, porque de eso depende tu blog, de eso depende tu carrera periodística, porque cuando llegas con un editor te va a decir, ¿y tú qué piensas de la baja de la tasa de Banxico? Y las mismas notas te explican que eso, o los mismos programas de radio, que eso representa que cuando tú pides un crédito, te sale más barato porque te redujeron la tasa de interés. Entonces todos los bancos empiezan a prestar más barato. Y las empresas, como piden miles de millones de pesos en préstamos, si tú le bajas el 0.25%, ellos van a tener millones de pesos para poder hacer algo. Y el dinero que no se mueve en las empresas se estanca. Entonces, todo movimiento, por ejemplo, en Japón, en China, en Asia, en Europa, todo el tema de la recesión en este momento que amenaza Europa y Asia, todo se traduce a sus bolsillos. ¿Por qué? Porque si hay una recesión global, las perspectivas económicas en el mundo bajan, las empresas están basados sus estándares de crecimiento en esas proyecciones, y esas proyecciones abren o cierran plazas. El abrir o cerrar plazas es que la gente ya no va a tener dinero para comprar, porque entonces ya no tienes un empleo que te genera 6,000, 7,000, 8,000 pesos. Esos 7,000 ya no van a estar en las tienditas, en Walmart, en los super, y por lo tanto va a haber una contracción. Como Walmart no va a vender tanto, si tenía planeado abrir 3 tiendas, entonces va a reducir a 2 tiendas, y por lo tanto también ya no va a haber empleo, y se genera algo que está relacionado siempre. El mundo financiero es complejo, pero los financieros lo hacen más complejo para evitar que personas como nosotros, que no tenemos ese acceso, nos asustemos y nos alejemos. Hoy hay 2 bolsas de valores en México. Está la Bolsa Mexicana de Valores y también está la Bolsa Institucional de Valores. Les voy a pedir un ejercicio básico. ¿Ustedes cuántos saben de los que están aquí que pueden invertir en la bolsa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos, en porcentajes, un 10% de las altas. Ahí me refiero a donde están los bloqueos y las barreras, no solo institucionales, sino cognitivas, y este acceso al conocimiento se hace ya más complejo. ¿Qué les vengo yo a decir desde afuera? Sí se puede acceder a instrumentos, por ejemplo, de la bolsa. Sí se puede acceder a instrumentos de ahorro. ¿Cómo se hace? Creo que es para dar muchas otras pláticas, pero en concreto es que hay aplicaciones, casas de bolsa, que ahorita voy a explicar cómo está el funcionamiento, que les pueden permitir a ustedes cómo acceder a la bolsa. Muchos dicen, no te metes a la bolsa si no le sabes. Sí, pero yo más bien diría, aprende para meterte a la bolsa. Porque mucha gente sí está invirtiendo en la bolsa, tiene ahí sus ahorros, y eso te permite tener mucho más que cuando lo bajas debajo del colchón o lo metes en CETES, porque el CETES la inflación se lo come. Son temas complejos que esto en una conferencia no se puede dar. Lo que sí les puedo decir es que hay una oportunidad, incluso de inversión para sus propios negocios. Hay barreras que a veces nosotros en la FES Aragón, porque yo me considero parte de ti, nadie te las dice, no las sabes. ¿Y cómo accedo a eso? Mire, bueno, la bolsa tiene un blog, por ejemplo, en donde habla de finanzas personales. Hay medios de comunicación que te hablan, por ejemplo, hay una compañía que se llama Sofía, que tiene el blog de Pequeño Cerdo Capitalista, que te enseña cómo invertir. Si el que busca encuentra, esa es una regla. Entonces, eso yo les recomendaría. En el periodismo financiero, la siguiente, estos serían como los 3 grandes grupos que actualmente en las redacciones se están tomando como para cobertura, y son finanzas, empresas, y las empresas, les decía, por sectores están clasificadas: alimentos y bebidas, telecomunicaciones, está en infraestructura, está por todos los sectores que se pueden imaginar, están clasificados, y tecnología. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona la bolsa de valores? La siguiente. Así de sencillo. Una empresa, que es la parte de hasta arriba, llega a una casa de bolsa. La casa de bolsa hace todo un proceso para llevarla a la bolsa de valores. En la bolsa de valores
que es lo que cubrimos los periodistas, se dan reportes del IPC. ¿Qué puedo contribuir en este momento para explicarles de la bolsa de valores y de los movimientos financieros que hay en el país? ¿Qué es el IPC? Cuando escuchamos en el radio, la bolsa de valores cayó tantos puntos y viene de una base y está superando los 50,000. Número uno, la bolsa de valores es un conjunto de empresas. De todas esas empresas se hace una selección. Las 35 principales forman un índice. Ese índice es el índice de precios y cotizaciones. Como esas son las más grandes, se les llama las más bursátiles, las que más se compran y venden, esas dan la referencia de cómo le está yendo al país. Por ejemplo, Coca-Cola FEMSA tiene un impacto muy fuerte por la economía, los refrescos, se va a registrar en la bolsa que va a haber una contracción. Las empresas no están invirtiendo, no están vendiendo bien, va a haber una disminución de este índice. ¿Cómo se forma el índice de precios y cotizaciones? Le dan calificación a cada empresa. Tú tienes tantos puntos, tú aportas tantos puntos, tú Genoma Lab aportas tanto, tú Bimbo aportas tanto. Entonces, juntamos todos los puntos y en este momento ahí estamos abajo de los 40,000 puntos. ¿Qué dice ese dato? En el mundo financiero todo es comparación. ¿Qué nos dicen 39,000 puntos? Quiere decir que en el sexenio de Peña Nieto, en los últimos meses, estábamos arriba, superamos las 50,000 unidades. O sea, esos mismos puntos empezaron a aumentar su cotización. Todas esas empresas, esas 10 que les dieron puntos, empiezan a tener subidas y bajadas. Todo eso se registra como parte del índice de precios y cotizaciones. Si todas suben la cotización de sus acciones, el índice sube. ¿Cómo sube y cómo baja una acción? Es muy sencillo. Yo tengo una acción en venta, pero la empresa anunció que va a quebrar mañana. Entonces voy con mi compañera, ¿cómo se llama? Viviana, y le digo, ¿te puedo vender mi acción? Yo la compré en 100 pesos. Y ella me dice, oye, pero acaban de anunciar que la va a quebrar. Y ella me dice, pues te la compro, pero en un peso. Hay una disminución, ¿de cuánto es el porcentaje? No, bueno, muchísimo, ¿no? Casi 10 veces menos. Eso se registra en el sistema de la bolsa y dice, la gente no está prefiriendo esto. Eso impacta el índice de precios y cotizaciones, porque esas empresas que conforman el índice van a estar registrando bajas en sus acciones. Así funciona la bolsa. Entonces, noticias buenas, quien tenga más información de una empresa, noticias malas, de ahí que la frase, la información es poder, porque mientras más información tú tengas del mercado y cómo funciona, puedes saber cómo comprar o cómo vender. Las casas de bolsa. Una vez que la empresa esté en la casa de bolsa, en la bolsa de valores, las casas de bolsa, que son empresas, así se les llama casa de bolsas, corredurías, ellas, tú puedes ir a una de Reforma, GBM o alguna otra Actinver, los bancos tienen sus casas de bolsa. Normalmente, ¿por qué se ha hecho la noción de que invertir es caro? Porque las casas de bolsa habían tenido un tope de 100,000 pesos para invertir. ¿Tú quieres abrir una cuenta para invertir en la bolsa? Ok, 100,000 pesos. Ahora hay opciones hasta de 1,000 pesos que convienen. ¿Cuál es el punto ahí? Que la casa de bolsa es la que vende las acciones al público o a otros inversionistas institucionales que son bancos, compran de muchas acciones. Entonces, este es el proceso. La empresa va a la casa de bolsa lleva sus acciones a la bolsa da todos estos reportes sectoriales, cuánto están creciendo las de alimentos y bebidas, los movimientos de acciones, cuánto suben y cuánto bajan las acciones, reportes trimestrales también, que eso es lo que cubrimos, y reportes anuales. Ahí es lo que vemos los periodistas. A grandes rasgos, eso es lo que nosotros simplemente vemos. Entonces sabemos que hay periodos de reportes trimestrales y vamos y consultamos. ¿Y cuál es la noticia financiera? ¿Cuál es la nota de negocios? ¿Qué hace un buen periodismo de negocios o un malo periodismo? ¿O qué le hace atractivo a un editor comprarte o no la nota? A ver, quiero 3 ideas si alguien. ¿Qué hace una buena nota financiera o de negocios más bien en este momento? ¿Qué es eso? Objetiva. ¿Otra? Es clarita las dudas acerca del mercado. Ok, que sea clara, que sea expositiva. Ajá. ¿Sabes lo que nadie más sabe? Sí. Y agregaría yo este punto clave que considero. El dato. En el periodismo de negocios, si están interesados, el dato. El dato es la nota.
Imagínense que las ventas de Coca-Cola o Bimbo están en 10,000 millones de pesos. Y entonces después las ventas de Coca-Cola están en 8,000 millones de pesos. Hay una disminución del 20%. ¿Por qué la nota es el dato y el dato es la nota? Porque no hay nada más claro, a diferencia de otro tipo de periodismos, no hay más claro que lo que se puede contar. Si tú dices que una empresa le fue mal o bien, es dependiendo de tu criterio. A veces las columnas pueden decir que un político está haciendo un buen trabajo o que una empresa está haciendo un buen trabajo. Pero el dato es indiscutible y en el periodismo de negocios eso ayuda mucho. Si gusta la siguiente, voy a terminar ya. ¿Qué está pasando con las empresas y con inversiones en México? Y si me ayudas con la siguiente también, por tendencias y la siguiente. ¿Qué está pasando en el mercado en este momento y qué estamos cubriendo los periodistas? Hay tendencias. Así como hay pymes, en este momento hay un punto, una ley que se llama FinTech. Personas como ustedes, estudiantes, están desarrollando empresas y el mundo de afuera se está llenando de empresas atractivas que están generando negocios. Eso les vengo a decir. Personas como ustedes, desde el cuarto de su casa, con limitantes, sin limitantes, porque también gente que tiene la oportunidad de invertir también saca mucho negocio. Pero sea como sea, en este mundo la tendencia es de ideas. Yo estoy cubriendo negocios pequeños, negocios que acaban de cumplir, por ejemplo, Cumplo, una plataforma que se desarrolló en Chile, la acabo de entrevistar la semana pasada, está llegando a México y lo único que hace es que ustedes pueden invertir en esa empresa desde 1,000 pesos. Les ofrece incrementos hasta del 16% en tasas de interés. ¿Cómo logró ella esto? A través de una idea. Cumplo lo que hizo fue detectar una oportunidad en el mercado. Dijo, hay empresas que necesitan dinero. Si alguien tiene aquí un negocio, una empresa, siempre necesita capitalizarse. ¿Qué ofrezco yo? Voy a hacer un trabajo colaborativo. Y la FinTech, que es una empresa tecnológica y financiera, que en este momento y en los próximos meses va a haber mucho auge, ¿qué hacen estas FinTech? Detectan esa oportunidad y ofrecen un servicio. Y ese servicio es a través de la colaboración de sus usuarios. Entonces, no le prestan solo a una empresa, también te permiten a ti invertir en esos negocios. ¿Qué pasa y por qué es relevante esto? Porque hay una tendencia en el mercado en este momento, que el trabajo colaborativo se vuelve fundamental. Ellos reparten todos los créditos entre diferentes inversores, se le llama ellos buscan que el capital se democratice y entonces ustedes como estudiantes pueden acceder o cualquier otra persona puede acceder y yo tengo una tasa de interés mucho más atractiva que los CETES. Entonces cualquier persona que tiene la visión mínima de que los CETES son comidos por la inflación y que no se debe invertir en ellos, sabe que debe de buscar oportunidades más rentables de inversión. Las empresas detectan esto, ofrecen un producto y están generando negocios. Tanto que estas empresas están creciendo y México ya las está regulando a través de la ley FinTech. ¿Qué es una idea de negocio? Es importante que tengan una causa. Y estas causas sí se están volviendo negocios. Muchas veces parecería, es que hablar de temas de sustentabilidad, ¿cómo lograr eso? Bueno, es que a mí me interesa tal tema, pero la verdad no creo que a nadie más le interese. En este momento hay un auge que si tú tienes una causa, te gustan los perros, te gusta el medio ambiente, te gusta, y sabes cómo generar un negocio o al menos una empresa que pueda sostenerse por sí misma, puedes tener un importante crecimiento y oportunidad en el mercado. ¿Quién se les viene a la mente? Ahí se los puse. Natura. Esta empresa, que también acabo de entrevistar al director general la semana pasada en México, ¿cómo le hizo? ¿Por qué esta empresa genera tanto interés entre periodistas, fuera de periodistas? Porque su punto básico es la sustentabilidad. Ellos parten de que sus productos son naturales, que todo está a favor del medio ambiente. Y esa tendencia con las generaciones centennials y millennials está teniendo mucha fuerza. Entonces, si ustedes identifican tanto una tendencia como una, ya sea, por ejemplo,
un negocio a través de un tema financiero o un tema que sea más sustentable de apoyo a la comunidad, puede generar el interés de inversionistas y puede generar un medio atractivo para la gente de abajo. Finalmente, quiero concluir con algunos puntos de lo que yo veo afuera. ¿Por qué están invitando a tantos periodistas que tienen su sitio, a la par que invitan a la Universal, a la Forta, a Expansión? ¿Qué tienen ellos que no tienen otros? La primera se las acabo de mencionar. La segunda es lo que mencionaba por allá. He conseguido entrevistas, cubrir algunos viajes en el exterior. He conseguido contacto, por ejemplo, con directivos de la nueva Bolsa Institucional de Valores, de Bimbo, de las grandes empresas. Las personas que ustedes no se imaginan están en redes y ustedes pueden tener acceso directo a través de ellas. La tercera, si ustedes empiezan hoy a trabajar con su sitio, el día de mañana, aunque accedan a un empleo, que accedan a otra oportunidad, este sitio les va a dar un respaldo a ustedes para practicar, para ver qué tan difícil es escribir, a veces sin inspiración, cómo generar contenido atractivo. Por ejemplo, ustedes tienen mucho contacto con YouTube. Yo he viajado con youtubers, por ejemplo, los Polinesios y otra gente que es muy tendencia en este momento, pero la capacidad que ustedes tienen al tener en la universidad es la capacidad de análisis. He viajado con varias personas que cubren este tipo, incluso hasta personas que están en la televisión, no son artistas, son productores famosos, pero esta capacidad que les da la universidad de analizar el contexto y plantearlo a través de preguntas, pensar, eso no se tiene afuera y eso no lo deben menospreciar. Eso es una cualidad que los puede hacer destacar en el mercado. Cuarto, analicen este sitio Naudis, tal vez ya lo conocen. Hoy ustedes desde su celular pueden empezar a generar plataformas para que la gente comparta contenido y ustedes empiecen a colocarse como líderes de opinión en ciertos temas a través de este tipo de productos que hacen ellos. Y finalmente, capacítate con cursos gratuitos. Aquí la UNAM, ustedes tienen acceso a mucho. También les recomiendo Coursera. Esos cursos no saben cómo ayudan para organizarse. Coursera.org, así se llama la página. Son cursos gratuitos, solo te cobran si quieres tener certificados. Los están hechos en Estados Unidos, algunos en México. Bueno, hasta el inglés pueden capacitarse ahí o en el área de su interés. Así es el fondo. Y bueno, me gustaría, el profesor me dijo preguntas y respuestas, si pudieran. Pues, primero que nada, un aplauso para Miguel, por favor. Lo curioso del caso es que nosotros nos preparamos para saber, para informar. Y el costo de no saber algo puede ser infinitamente superior a saberlo. Y aquí precisamente traemos esa información. Me llamó la atención varias frases que dice Miguel en relación a precisamente el mundo financiero, que es complejo, pero los mismos financieros lo hacen más complejo. La labor de ustedes como comunicadores, como periodistas, es acercar esta información, hacerla digerible para la opinión pública, para la gente. Y además, pues que todo es comparación. Creo que aquí lo que Miguel nos está diciendo, y dicho sea en forma de perfecto económico, inviertan, pero ¿en qué? En su formación, en su preparación, en aprender a poner atención, en tomar notas, en asistir a cursos y tener esta triple A que comentaba Miguel, que es la de adaptarse, atreverse y tener la actitud. Eso creo que a Miguel le ha abierto las puertas. Eso no se hereda, son experiencias que puede contar a forma de una anécdota, pero ustedes deben de saber cuándo se atreven o si tienen miedo, cuándo se adaptan o simplemente quieren que el mundo siga adaptando a ustedes pensando que la forma en que ustedes ven las cosas es la real, y también qué actitud tienen, porque se los digo de antemano, sabemos que de repente es una tarea, es un trabajo, es otro evento, pero si van con una mala actitud, pues de nada sirve y de nada va a servir. Quiero hacerle una pregunta a Miguel y ya posteriormente vamos con ustedes en relación a lo que ha estado pasando
de un tiempo a la fecha, con el advenimiento de la nueva, el nuevo partido político en el gobierno, en algún momento se ha hablado acerca de las calificadoras. ¿Cómo impacta y qué son las calificadoras? ¿Cómo impacta en el mundo financiero para el desarrollo económico de un país? Porque sabemos que las calificadoras pueden o no dar pauta para que se invierta, o que el impacto que haya en una calificación puede ser muy fuerte. Y nada más de esta pregunta traduzco al último lo que dijo Miguel. Todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto económico, y todas las cuestiones económicas impactan en lo que hacemos. Y no considerar aspectos financieros y económicos de verdad es estar, digamos que, enceguecido por el canto de sirenas. Toda la actividad humana se traduce en cuestiones económicas y financieras. Y bueno, Miguel, las calificadoras, ¿cómo impactan? En el mundo financiero se dice que todo es percepción, y mucho de la percepción es confianza. El mercado se puede caer si hay una percepción negativa de él, o el mercado puede crecer si se esperan noticias positivas. Por raro que parezca, todos los mercados financieros son emocionales. ¿A qué me refiero con eso? Que no son lógicos. Si este mundo fuera lógico, los mercados no se moverían, porque hay valores fundamentales en las empresas, en los países, fierros, empresas, universidades. Entonces eso no se mueve. ¿Qué es lo que hace que se muevan los mercados? Las percepciones. Entonces se generan instituciones como las calificadoras, que son instituciones avaladas a nivel internacional, que hacen análisis y reportes, que no me ha tocado cubrir, en donde detallan cuáles son las características del mercado y por qué ellas tienen una expectativa, una previsión, pronósticos o una expectativa positiva o negativa o neutral, o positiva pero neutral, o negativa yendo a neutral. ¿Qué pasa con esas expectativas? Como nada hay seguro en el mercado y todo es por percepciones, las empresas como las calificadoras están basadas en los indicadores principales del país: el crecimiento económico, los datos del empleo, y todo esto en su análisis pone una calificación. Normalmente es A, AA, más. Según la calificadora, tiene sus estándares para poner una calificación. La mayoría, si son positivas, son AAA, entonces son los países más desarrollados, que todos los inversionistas, la indicación es: puedes invertir ahí tu dinero porque no está en riesgo. ¿Qué pasa cuando las calificadoras, o qué pasa cuando un gobierno entra en este tema? El gobierno también es un factor de los que evalúan las calificadoras. A una mala calificación de una calificadora o una institución financiera de este tipo, pueden detenerse la llegada de inversiones, porque la gente que está afuera, los inversionistas, no se pueden tomar el tiempo para hacer todo un análisis, entonces toman como referencia a las calificadoras para llegar a los países. Cuando empiezan a bajar esas calificaciones, los inversionistas, se empiezan a poner nerviosos, ya no llegan los capitales. La peor situación es cuando esas calificadoras te ponen una mala nota y hay capitales que incluso se salen del país, lo cual se genera, como les digo, un efecto multiplicador, ¿no? El mundo financiero así funciona. Platiqué recientemente con la directora de la Bolsa Institucional de Valores y me decía que hay que tener mucho cuidado con respecto a la percepción que tenga México, o que se tenga de México desde afuera, porque simplemente, y para concluir, es una calificadora, simplemente lo que hace es da un punto para que los inversionistas, da un aspecto, un indicador para que los inversionistas consideren a ese país un buen destino o un mal destino de las inversiones. Entonces, cuando escuchamos de estas bajas en calificaciones, sí es algo negativo, porque todo esto deriva en un impacto económico, un impacto en la llegada de inversiones. Esas inversiones que llegan desde afuera, ¿en qué se utilizan? Se utilizan en empresas, las empresas generan empleo, los empleos empiezan a generar el dinamismo económico, y al final todos estamos integrados.
Perfecto. Preguntas, compañeros, preguntas jóvenes. Yo creo que pueden aprovechar la presencia de Miguel. De verdad, mucho conocimiento y experiencia. Así que anímense, qué les llama la atención, qué piensan ustedes acerca de lo que está pasando, cuáles son los consejos que ya ha dado unos muy buenos. ¿Sí? A ver, aquí adelante, por favor, ya vienen para acá. ¿La digo así o espero? Van por el micrófono, por favor. Gracias. Pablo Ibarra, mi pregunta es, ¿cómo fue llevar el trabajo y la carrera al mismo tiempo? ¿Fue difícil? ¿Cómo llevabas las tareas y a la vez esto del trabajo que tú mencionas? Me topé varias veces con profesores y que me decían, tú no puedes, te vamos a reprobar. Yo asistía, luego el cambio de horarios, algunas las tomaba en la tarde, en la mañana, pero creo que siempre, cuando tienes el objetivo, se abren las puertas. Cuando tienes como esa meta clara, se pueden abrir las puertas. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos me decían, pero es que eso no se puede hacer, estudiar en la mañana, en la tarde, es que es complicado. Sí es complicado y te va a costar lo triple. Pero entonces tienes que ponerte a estudiar más, sacar una buena nota y cuando el profesor la vea va a decir, bueno, pues si tienes una buena calificación, ¿qué voy a hacer? Algunos van a decir, no, regla es regla y se acabó. Otros van a tomarte en consideración. Y también un aspecto económico es una barrera. Por ejemplo, el no tener para ir a la empresa a trabajar, o cómo vas a comer, o qué vas a hacer. Yo veía que todos salían a la hora de la comida y pues yo no traía para comer. Sí, es importante, pero se puede solucionar. Un sándwich, tener contemplado tu botella de agua, tener, no sé, pensar como en esos escenarios y también como no caerse. Porque a mí me tocó varias veces cuando estuve en la prensa, cuando estuve en Radio Chapingo, que a veces el peor enemigo de uno es como su mente. Porque aunque somos periodistas, aunque utilizamos la lógica, sí, pero en el campo laboral como en el financiero, mucho impacta el tema de cómo es la actitud. Si llegas con una actitud derrotista ante una redacción y no dices, oye, puedo moverme, hago esto, hago lo otro, y ¿qué más necesitas? Si llegas con una actitud de, y por cierto, ni me van a pagar. Por cierto, aparte ni he terminado la escuela. No, es mucho también el tema de actitud. Y cuando en las redacciones te empiezan a ver, no, bueno, me está ayudando aquí, ellos mismos son los que te recomiendan cuando hay empleo. Porque un periodista, como somos colegas, cuando ves a otro que está pasando lo mismo que tú, simplemente le dices, oye, tal vez aquí no hay empleo, como compañeros que han pasado en el Universal, pero te recomendamos y los colocan en otro lugar. Empleo sí hay. Y dices, bueno, pero las estadísticas, es que ahí empezamos a clasificar. Sí hay empleo, pero muchos dicen mal pagado. Y yo decía, bueno, empleo es empleo, aunque empiece por poco, yo me voy capacitando y utilizo esto para meterle al inglés, para meter esto y tener esta estrategia para seguir creciendo, ¿no? Sí hay empleo, pero a veces no hay el que queremos. Por ejemplo, yo siempre quise estudiar radio o para ser locutor de radio y nunca he sido locutor de radio y he estado en revistas, he estado conduciendo foros, en el Universal conduzco foros en vivo, hago entrevistas, pero pues no me casé con, pues si no me gusta el radio no tengo lo que quieran, no lo hago. Gracias. Una pregunta, Miguel, y aquí para todos. Hablabas de las redes sociales. Tus redes sociales son un nicho de oportunidad, te han servido para contactar, para que te conozcan, para impactar. Pero pues nosotros tenemos nuestras redes sociales y ponemos memes y ponemos bromas y etcétera. ¿Qué recomendación podrías dar de una vez para que empiecen a trabajar la visión, la imagen, el impacto de sus redes sociales y lo empiecen a hacer más profesional? Sí, por favor, algunos pueden meterse para que mientras yo voy a hablar, miguelpayares.net. Primer recomendación, la imagen es todo en redes sociales. ¿A qué me refiero con imagen? Que si pones una imagen con colores que no sean atractivos, una imagen que no sea muy fresca, ese puede ser un bloqueo o ese puede ser un impulso. ¿Qué pasa con los periodistas? Nosotros no somos ni conductores de televisión ni somos youtubers, somos periodistas. Entonces, vamos a un nicho mucho más selecto. ¿Cuál sería la segunda recomendación? Al no ser youtubers ustedes,
sí tienen que hacerlo fresco, pero también se debe mantener su personalidad de periodistas, de estudiantes. Con este bagaje cultural que ustedes tienen, no deben de dejarlo. Ustedes no van a competir por imagen, me refiero a imagen de Yuya, a imagen de los polinesios, no, pero sí compiten en que tengan una buena foto. Ahí están compitiendo, ¿eh? Y muchos periodistas dicen, bueno, es que la foto de perfil, no, pagate una foto de perfil en donde apenas yo coticé una, 1,500 pesos, está carísimo, para las redes sociales, porque ya hay estudios especializados en eso. Bueno, la imagen es clave. Entonces, si tal vez tú no tienes esa oportunidad de 1,500 pesos, yo dije, bueno, con mi cámara, con mi iluminación, me la voy a tomar yo, o voy a acceder a eso, dependiendo, ¿no?, del presupuesto. Pero todo se puede hacer. Entonces, la segunda cosa, la imagen es clave, muy clave. La tercera, se dice que el contenido es el rey. Puede tener la mejor experiencia del mundo, puede ser López Dóriga. Bueno, ella no, ahorita no tiene muy buena. Puede ser alguien muy destacado, a un periodista que se les venga muy. Creo que. Pero, si ustedes no tienen un contenido que salen en la televisión, que están y tienen muy pocos retweets, muy poca conversación y muy pocos seguidores. La verdad es que yo también tengo pocos, pero tú dices, ellos teniendo radio, televisión y todo, ¿cómo es posible que tengan 20,000 seguidores? Yo tengo 7,000. O sea, si tú tienes un rango de exponerte, estás haciendo mal algo en tus redes sociales. ¿Y qué están haciendo mal? Por ejemplo, en mi LinkedIn, yo, Mundo Ejecutivo y otras revistas están haciendo labor como de generar esta conexión, pero no le dan. ¿Y por qué no le dan? Porque el contenido es el rey. Tampoco es que yo le haya dado al 100%. Lo que sí es que me tomo muy en serio las redes sociales. ¿Qué características para tener un buen contenido en las redes sociales les recomiendo? Lo principal, que sea útil. Cuando es útil, se comparte. Lo segundo, que sea atractivo o que pienses en compartirlo. Todo esto, creo que debo decir que el Universal me ha ayudado mucho. Gente ahí en el mismo periódico son los que me han capacitado esto. Que sea útil, que la gente lo pueda compartir. Y tercer punto, clave, la historia. Las historias, fulanito de tal, el estudiante que conquistó no sé qué, el que desarrolló tal cosa. Yo acabo de hacer una entrevista con RuPaul, muy pocas reproducciones, tuvieron como 600, y fue quién es la CEO, Chief Executive Officer, la directora general de DuPont México. ¿Quién es DuPont México? No, bueno, empezaron a escuchar. Entonces, creo que ese punto sería clave, el que cuentes una historia y que sea atractivo. Y para rematar, ya no es un cuarto punto, pero les voy a decir, su contenido, si cumple esas características, es atractivo y se vuelve interesante para el lector, no van a pedirle nada para un medio de comunicación grande, a un periódico grande, porque ahí se diversifica, se democratiza el impacto. Entonces, ustedes van a tener el mismo impacto que puede tener un Universal, un Reforma e incluso más. Ahí es donde está el potencial, que ustedes con su mismo celular, con una buena idea, una buena imagen, un contenido que sea útil, que sea una historia o que sea algo que atrape al lector para hacer conversación, ustedes lo pueden tener. Entonces, y creo que eso podría decirles, les encargo que aparte de que me contacten por WhatsApp, los que quieran, ahí en mi blog, que está en datos de contacto, también vean un poco de lo que se hace. Yo analizo mucho este tema de las redes, todavía es un tema complejo, porque termino con esto, nada está descubierto. Todos, incluso los medios grandes como el que trabajo en Universal, están descubriendo y están analizando cómo funcionan las redes sociales. Y solo algunos están dando la mano. Y con dignidad, porque a veces cuando son youtubers, híjole, bueno, hacen lo que sea por ganar clics, ¿no? Nosotros como periodistas debemos hacerlo con profesionalismo. Bien, más preguntas ahí atrás, por favor. Comienzan muy bien. ¿Usted qué opina de que tengamos dos redes sociales? O sea, una como más personal y otra ya profesional. Tal cual, sí, 100% recomiendo. Mira, se ve mal
los van a incluso a sancionar en empresas, los van a despedir, esperamos que no. Si llegan a postear algo indebido en las redes sociales en este momento para los medios es como si fuera una página de periódico y me equivoco en una ortografía o algo. Como estudiante sí les puedo decir, allá afuera los periodistas, los directivos de empresas que son con los que convivo, los políticos, no están viendo que es un estudiante de la universidad, no eres el tuyo. No, bueno, por un tuit tuyo de tu red profesional puedes incendiar y hacer todo un caos. Pero tú vas a decir, pero si no tuve un RT, no tuve un like, no tuve... Porque el solo hecho que tú estés planteando en las redes sociales una visión diferente, y aparte de ahí les perjudica, ¿no? Pero cuando es interesante también es positivo, también te puede dar alguien retweet que sea alguien de renombre. ¿Por qué? Porque encontraste el punto que se vuelve atractivo. Y yendo a tu pregunta, yo tengo justo esas, mi red personal y mi red profesional. Si no tienen cuidado en ese aspecto, he sido testigo de compañeros a punto de despedirlos por un comentario de no me publicaron mi nombre, ¿por qué me está pasando esto? Algo muy soft, y que estuvieron a punto de despedirlos, porque las redes ya en este momento para los medios o para las empresas son muy importantes. Incluso cabe destacar que los parámetros, los algoritmos de Facebook, nos comentaron la semana de la comunicación, esos días de la universidad precisamente, que cambian las reglas, entonces la visibilidad cambian los parámetros, ya no está tanto tiempo disponible, y esas son situaciones que se tienen que aprender. Qué mejor que nos diga el experto. Otra pregunta, por favor. Allá atrás. Bueno, hace rato usted nos recalcó la importancia de las tendencias y pues mi duda es si nos podría dar algún consejo o cuál es su opinión o no está tan apto como para hacer tendencia. ¿Cuál es su opinión o su consejo de esta vez? Lo que yo he visto en el mercado y lo que he visto pues sí me interesa, pero parece que solo a mí, hazlo. Esos micronichos están teniendo auge. Los micronichos te permiten, tú y unos cuantos más tienen preferencias específicas de un tema y tienen también comportamiento. A ese micronicho puedes generar contenido interesante. Ahí, ¿qué pasa? Hay maneras de evaluar, y eso creo que es importante que lo sepan, las redes sociales para que no se desanimen. Si publicas un contenido, puedes evaluarte con respecto al impacto cualitativo. Híjole, me tuitearon nada más 2, pues nadie le interesa mi micronicho. Pero lo que te recomendaría cuando estás tocando un tema, una tendencia que le interesa a muy pocos es, sí, síguelo haciendo, pero ahí no te evalúes cualitativamente, sino evalúate por nivel de fidelidad o de conversación que tengas en las redes. Si una persona te comenta, tú no sabes cuántas posteos hay que pueden tener miles de retweets y nadie les comenta. Si tú logras conversación, eso puede ser un indicador positivo para tus redes. Si tú logras que eso se coloque tal vez en otra red social y que empiecen a comentar, también ese es otro indicador. O sea, tienes que analizar, más bien tienen ustedes que quebrar el parámetro como muy básico, que es, pues si tengo muchos likes, mucho alcance, eso es lo que beneficia. No, en los periódicos lo que se está diciendo es, analiza más allá el dato. Ok, tuve 1000 impactos nada más, ¿no? Y soy tal medio. Oye, pero ya te viste cuánto tiempo es la retención de las personas que están leyendo tu nota. Es que esos 1000 que lo leyeron se estuvieron 5 minutos leyéndola. Eso te dice algo, y para un micronicho es fundamental. Hola, buenas tardes, Andrea Rosina. Mi pregunta es un poco más específica. Sabemos que recientemente Amazon abrió el centro de distribución más grande de Latinoamérica, aquí en el Estado de México, y también sabemos que el famoso e-commerce llevó a la quiebra a muchísimas tiendas departamentales en Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es, bajo este contexto, ¿hacia dónde va México? Me preguntas muy bien como periodista. Fíjense su pregunta.
puso contexto y luego ya me lanzaste la última parte. Ay, préstaselo tantito, por favor. La última parte, ¿cómo me lanzaste la pregunta? ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué? ¿Hacia dónde ve usted que va el país? O sea, teniendo como referencia lo que pasó en Estados Unidos y lo de Amazon, ¿cuál es el destino por eso? Muy interesante tu pregunta porque planteas contexto y luego sueltas con una pregunta muy ruda. ¿Por qué ruda? Porque estás planteando la opinión y aparte del contexto del país y es interesante. Muy bien por esa pregunta. Y yo te diría, ¿qué veo del país? Yo vería indicadores. ¿Y qué indicadores veo? Por ejemplo, las tiendas de la ANTAD, las tiendas de autoservicio, hacen un reporte mensual. Esas han tenido una desaceleración en los últimos 12 meses. Primer indicador que yo veo. Segundo indicador que yo veo, la economía se ha estado desacelerando, tanto que estaba con miedo de recesión. Ese es un indicador importante que yo veo. En fin. ¿Qué otro indicador? La venta de autos. No, bueno, está muy baja, está cayendo en la producción. Ese es un indicador del consumo porque la gente tampoco tiene para comprar. Tercer indicador que veo que las cosas hay que tener cuidado. Un indicador político, económico, es que un mandatario diga, no me interesa lo que digan las calificadoras, eso pone nervioso, sea bueno o sea malo, eso pone nervioso hasta un inversor japonesito, chinito que esté muy lejos y dice, ¿cómo que México está diciendo eso? Permíteme, voy a poner mi pausa. Y eso a las empresas también. Entonces veo ese indicador político, económico en los discursos de las mañaneras. Otro indicador, no bueno, el consumo, el reporte del consumo que dio el INEGI también está bajo, está cayendo. Tiendas de autoservicio, la bolsa, no, bueno. La bolsa estábamos en 50,000 puntos cuando estaba Peña Nieto. No, pongo mi límite, estoy planteando hechos e indicadores y no digo si está bien o está mal. Yo creo como periodista nos debemos mantener súper alejados de tendencias políticas, creo. Sí con valores, pero no con tendencias políticas. Pero con Peña Nieto estábamos en 50,000 puntos, ahora en 39,000 puntos en la bolsa y que les comento que es un indicador de cómo está el dinamismo. Digo, Dios, está muy bajo. De verdad que eso, los inversiones, ¿qué pasa en las bolsas? ¿Qué pasa en el mercado accionario, que también se le llama el mercado de capitales, que es la subida y bajada de acciones? Quiere decir que la gente se está asustando, la gente no está comprando acciones, por lo tanto no hay ganancias, no hay pérdidas, y cuando una empresa, porque son bancos quienes compran, pues se genera ese efecto negativo. Entonces, esa bolsa está generando algo negativo. Y tomando estos 5 elementos que te puedo dar, o 4 elementos que te di, más las entrevistas que he hecho últimamente con directores generales de las empresas, con la Bolsa de Valores, con Viva, te puedo decir que estamos ante una situación de incertidumbre y una situación de cautela ante los movimientos políticos que se tomen y la percepción, cómo se vaya dando este cambio político en México. Creo que ahí está la tensión. Cada movimiento y palabra que el presidente diga en las mañaneras puede estar moviendo el mercado, y lo está moviendo, pero puede llevarnos, como es por percepción, a algo positivo o algo negativo. Otra también, lo que las empresas hacen es, no me salgo de México, pero desacelero mis planes de inversión. ¿Qué pasa? Que si tenías una proyección, un presupuesto de 100,000 millones de pesos para este año y solo vas a invertir 20,000 millones, ya no abriste las mismas tiendas, ya no compraste lo mismo, ya las empresas les impactaste, y bueno, todo eso. Creo que también hacer la acotación, lo referiste también al comercio electrónico, ¿verdad? La cuestión del impacto del e-commerce, sí, del comercio electrónico y del advenimiento de empresas como Amazon, ¿no? Y cómo ha trastocado, digamos, un mercado tradicional de oferta física, ¿no? Como las tiendas de autoservicio, ¿no? Ahí lo que podría decir es que acabo de entrevistar a la Asociación de Internet, a la Asociación Mexicana de Ventas Online, acabo de entrevistar a analistas del mercado. Sí, es una tendencia que puede ser oportunidad para nosotros, para las personas, de captar ventas a través del e-commerce, porque a través de plataformas como Amazon, Mercado Libre, Walmart, la gente está pudiendo vender sus propios productos
Sí, los grandes están preocupados porque el principal problema de los grandes es no tener la movilidad que tienen los pequeños, las pequeñas empresas o las personas comunes. Entonces todo el proceso de burocracia empresarial retrasa. Entonces ahí hay un nicho, una oportunidad, que quienes deben estar preocupados son las grandes empresas, quienes están preocupados y le están metiendo mucho dinero porque el negocio hay potencial. Buenos días, soy Mauricio Hernández. Bueno, nosotros como periodistas siempre tenemos como esa parte crítica, pero yo le quisiera preguntar qué tanto afecta la cuestión ideológica para cuando un periódico, una televisión o una radio te quiere contratar o algo así, qué tanto afecta tu ideología como política, financiera. Interesante pregunta. Yo tengo unos puntos o valores que los tengo muy claros. Uno no puede cambiar el mundo ni el funcionamiento de los medios, a menos que tengas tu periódico y tú cambies tu propio periódico, ¿no? Pero al final uno trabaja para un periódico, trabaja por un medio. Yo sí creo que todos tenemos la capacidad para, desde nuestra trinchera individual como periodistas, hacer un mejor periodismo en el país, evitando caer en polarizaciones. Me refiero a, soy de este partido, entonces ya le voy a pegar a este o voy a pegarle al otro. No, como periodista creo que lo ideal sería, o eso me enseñaron mucho los profesores, es mantenerse firme en los valores, en el bien común, en buscar el beneficio para México. Y sí, tus artículos o tu información puede utilizarse para bien o para mal, o pueden darle cierto ángulo, pero mientras tú tengas, hay un margen, que yo lo veo en el periodismo. Yo puedo ir con varios compañeros, y hay compañeros que piensan en el país, y hay compañeros que no piensan en el país. El que piensa en el país le dices, oye, y el salario mínimo, oye, la gente de afuera, ¿por qué le estás pagando esto? Los que no piensan en el país preguntan en ti. Pero sí creo que como periodistas tenemos, y nos lo enseñan los profesores, a tener una responsabilidad con el país, con la universidad, con la escuela, y no una responsabilidad nada más que se diga, sino que estés en el campo de batalla y seas suficientemente inteligente para que puedas hacer tu trabajo, pero también puedas luchar por esa libertad de expresión que tenemos. O sea, estar como en la batalla. Es complejo, pero gracias. Esperado, por favor. Hola, buenas tardes. Roberto Joshua. Bueno, poniendo en contexto, como usted nos comentó, hubo un momento en que se vio difícil, en la cual, pues, no tenía la manera de un sueldo. ¿Qué fue lo que lo motivó a salir adelante, a seguir pues, su sueño o sus metas? Cuando estaba aquí, perdón, la primera parte de cuando se la vio difícil, en el momento que no tenían salario, ¿qué lo motivó? Bueno, es que también aquí la filosofía personal, yo, aunque soy una persona que convive con muchos números, con muchos datos, yo también he leído muchos libros que hablan de la filosofía personal, de la fe, de la creencia que tú tienes, y parte de tu bagaje cultural, el siempre tener una filosofía personal, el buscar esa fe que a alguno lo mueve, eso es lo que yo creo que ha hecho la diferencia. Por ejemplo, yo me considero creyente y eso es lo que de ahí yo me agarro. Pero ¿qué pasa después de la creencia, de la fe y la filosofía? Que uno puede tener la que sea. Esa filosofía impacta en tu actitud y en tu comportamiento. Por ejemplo, si tienes, y eso lo leí en un libro, si tienes la filosofía incorrecta, pues llegas al punto incorrecto. Por ejemplo, ese libro decía, porque aparte lo escuché en audiolibro y lo repetía mucho. Tú puedes tener la filosofía incorrecta que dice, pues si no me van a pagar lo suficiente, pues no voy a trabajar lo suficiente. Y esa filosofía, que yo la catalogo incorrecta, pero puede ser simplemente filosofía, sin darle calificativo, que puede llevar al punto A o al punto B. Y ese libro pregunta, y se los pregunto yo a ustedes. Pero ¿qué pasa si tu filosofía es, voy a hacer todo lo posible y lo que esté en mis manos para alcanzar mi objetivo, páguenme lo que me paguen? Esa filosofía te lleva a otro punto, a otro extremo. Entonces, aunque somos gente que estamos en la universidad, y como nos dice también nuestro lema, y habla del espíritu,
Yo sí creo mucho en la filosofía y eso es lo que interiormente a mí me da la fortaleza. Esa es mi propia filosofía. Yo me agarro de Dios y digo, voy en esto. Y después de eso viene el impacto que tienes. Si tu filosofía no está alineada a tus objetivos, por ejemplo, si alguien dice, es que a mí no me importa yo estar en mi casa y sin hacer nada. Bueno, entonces esta filosofía que dice, yo no voy a ir a un trabajo donde no me paguen, te va a ayudar porque no te genera problema. El problema es cuando tus objetivos están diferentes a tu filosofía. Entonces dices, ¿por qué no me salen las cosas? Porque mucho parte de... Y fíjate que en Israel, en la Startup Nation, decían mucho eso. Cuando fui a Israel, vi Tel Aviv, vi Jerusalén. ¿Cómo te explicas que un país que es tan pequeño, que no tiene recursos, sea una de las economías más importantes y esté creciendo tanto y esté, si no tiene ni siquiera agua? Ahora están, yo fui a investigar porque están convirtiendo el agua del mar en agua potable y ya lo hacen. ¿Cómo le hace Israel? Su filosofía. La filosofía de ellos dice que aunque las dificultades de no tener agua, el estar en un desierto, en que les haya pasado tantas cosas, en lugar de perjudicarlos, les ha ayudado para incentivar su ingenio y desarrollar soluciones que los hagan salir de ese punto A y los hagan ir al punto B. O sea, ese viaje se me quedó marcado porque fue la crisis, que tú piensas, o lo que tú piensas que es crisis, las dificultades, puedes ocuparlas uno para que te derroten o como el motivo que te lleve a tus objetivos. Y es como ellos le han hecho, y toda esta Startup Nation y toda esta filosofía que está alrededor de Israel y por qué están creciendo tanto y los mercados cómo los mueven, es a través del pensamiento. Muchas gracias. Última pregunta. Tenemos estas dos preguntas, por favor. Aquí adelante. Hola. Como colaborador del Universal, ¿te has tenido que enfrentar a la censura o autocensura? Interesante pregunta y es dura. Me caen bien los rudos. Yo soy así. Creo que en todos los medios, en todos, incluso uno mismo, caes en autocensura. Incluso cuando hay delincuencia de por medio, como en la prensa, vi compañeros que los amenazan. Ahí a veces no es la censura del medio, sino ellos decían, no pongan mi firma. En casos políticos, de intereses económicos y políticos, los hay. Negarlos yo en esta plataforma es como, sería una falta de respeto, ¿no? A ustedes por su inteligencia y a mí por mi ética. Pero en las redes sociales yo veo mucho esto. O nos quejamos o actuamos. Y como periodistas ustedes van a tener la capacidad de actuar para que sus noticias, sus ángulos sean mucho más allá y mucho más responsables para evitar caer en la censura o para evitar caer en la línea. Y particularmente te quiero responder en qué pasa en las secciones financieras. Gracias a Dios no hay línea. ¿Qué he visto yo en todos los medios? Ahí el interés político no pasa porque estás hablando de finanzas, de economía. Y al hablar de política sí te puedo decir, es que es un mal político ese, y al final es el voto lo que se busca. Todo el tema periodismo político recae en eso, el voto. Recomiéndame para que convenzas a alguien y que vote. En el tema económico no es así, entonces te liberas y las secciones de negocios, además de que son mejor remuneradas que la política, son mucho más libres. No digo que haya en algún momento algún obstáculo, pero son mucho más libres e independientes para hacerlo porque no tienes a alguien que esté detrás de ti con un interés de voto. Bueno, buenas tardes, soy Sebastián. Mencionabas hace rato de que la bolsa había bajado su valor, había entre 39,000 unidades. Esto indicaría que a lo mejor sería un buen momento para invertir si te interesa, porque las unidades, bueno, los precios a lo mejor bajaron. Hay acciones que valen menos, que en un futuro podrían dispararse. Pero también podría ser un riesgo porque podría haber recesión o un problema y las unidades bajarían aún más. ¿Tú qué nos recomendarías cómo invertir?
ya sea a lo mejor en inversiones de mediano riesgo o hasta de mejor riesgo para que no haya tanto problema, o evitar meternos en eso? ¿Cómo nos recomiendas? Fíjate que Warren Buffett, la bolsa siempre recomienda que todo sea a largo plazo. O sea, si tú metes ahí 1,000 pesos, en 5 años te va a dar un muy buen rendimiento, pero no debes tocar ese dinero. Es para ahorro, no es para hacerte rico. Pero pues la gente que ahí mete, no sé, 10,000 millones de pesos en un día se puede volver, lo triplica o lo cuadruplica, ¿no? Pero cuando tienes poco dinero, pues es poco el rendimiento también. Sí hay oportunidades cuando está el mercado muy bajista, una tendencia bajista, para que ustedes inviertan. Lo que yo más bien les recomendaría es que, como hay oportunidades de inversión, se capaciten, se autoeduquen, porque esta pregunta viene en varios libros. Por ejemplo, Warren Buffett explicaba que sí, cuando está todo bajo, pues tú puedes agarrar una que veas que tiene potencial. ¿Y cómo evalúas el potencial? Con indicadores. Si tú ves que es una empresa que tiene fierros, que tiene efectivo, que tiene estos planes de expansión y que simplemente está moviéndose abajo por un tema de coyuntura, entonces puede ser tu oportunidad de inversión. Pero al ser un tema complejo, lo que yo más bien te recomendaría es que hay mucha educación en línea y es muy válida, muchos videos, hay muchos libros, y creo que eso sería lo más correcto. Incluso si ustedes tienen un poco de dinero, también acercarse a una casa de bolsa, analizar aplicaciones tecnológicas que están permitiendo el acceso a inversiones, y ahí mismo les explican en su blog cómo hacerle. Te acercas. Yo contacté una que se llamaba Pigo, que es de GBM, y tienes ahí como tu dinerito, y sí te dan, o sea, si un banco te da 1 peso y tú sabes cómo son las tasas de interés ahí, no, estos te dan 4, 5, 10 pesos, y en un corto periodo de tiempo. Ahora, si tienes más dinero, pues accedes a más. Entonces la educación sería mi respuesta. Educarse como financieramente a través de todos los recursos ahí. Y talleres. La bolsa también da talleres gratuitos los jueves, se llaman jueves de bolsa, ustedes se inscriben y los capacitan. Tenemos otra pregunta aquí adelante, dice yo, de una vez, ya para terminar, adelante. Un segundo. Es que creo que hay problemas con mi cámara. Muy bien, pues a todos, como se pueden dar cuenta, no es poca cosa esta temática financiera, y seguramente si alguno de ustedes por aquí tiene la inquietud, Miguel es muy abierto. Incluso me comentaba, y aquí voy a hacer de una vez el comercial, Miguel, antes de la pregunta, de la última pregunta, él va a utilizar, y de hecho está trabajando con algunos compañeros, eventualmente sí llega a utilizar gente que le apoye para generar sus videos en entrevistas con el periódico, para que conozcan también ustedes cómo se hace la entrevista, qué temática maneja, con qué personas se interacciona, y él les da un apoyo económico, una retribución. Aquí lo que sí quiero ser enfático es, primero que nada, al final de la conferencia, que estén interesados, acérquense con Miguel. Pero la segunda es, háganlo con mucha responsabilidad profesional, porque si se van a comprometer con Miguel, como se dieron ustedes cuenta, pues no está jugando. Así que si quieren ayudarlo, él también los puede apoyar, y créanme que es una gran inversión, porque no es nada más lo que les va a dar de una retribución económica, sino el aprendizaje que ustedes tengan. Y creo que ahí está uno de sus puntos, es contacta a un periodista. En este momento ustedes tienen aquí a un periodista que está dispuesto a que lo contacte aquí en esta facultad, aquí en su auditorio. Vamos para la pregunta. Mi nombre es Virginia León, y bueno, yo quisiera hacer, la pregunta es más personal. La carrera, ¿cómo ha afectado la vida familiar? Porque me imagino que sales mucho y pues casi no estás con tu familia. ¿Esto te ha afectado emocionalmente? Sí, estoy casado, no acabo de casar. Creo que el equilibrio que ustedes tengan, y que, por ejemplo, a mí me invadaron mi papá cuando estaba trabajando en el periódico El Financiero, lo que aprendí es que si estiras mucho la cuerda, pues puedes estar jugando con tu vida. Ahí aprendí que uno debe de comer a sus horas. Aprendí que las cosas personales son primero, porque si no tienes vida, pues no tienes empleo y nadie va a cuidar de tu familia. Yo, a diferencia de compañeros que veo a diario, yo sí como, yo sí desayuno, una dieta sana. Ahorita, por ejemplo, subí de peso, pero trato de mantenerme, hacer ejercicio.
porque ahorita no he hecho ejercicio. ¿Por qué? Porque todo eso te desestresa, y sí, la vida es muy estresante del periodista, pero entonces tienes que hacer ejercicio, comer saludablemente, comer a tus horas, y yo creo que también ponerle pausa de saber que esto al final no es todo en la vida, ¿no? Lo personal, lo que tienes en casa, normalmente es lo que debes de cuidar. Ahí es donde está el valor. Lo demás también, a veces no tienes oportunidad por los horarios, pero hay que saber equilibrar, y eso lleva esfuerzo, porque creo que más como hombres como mujeres, que como mujeres, como hombres nos metemos en el trabajo y ya, adiós. Pero creo que sí debe haber un freno personal y comer a tiempo, porque conozco a muchos periodistas que no comen y mueren jóvenes, infartos, daños, si no se debe jugar con eso. Yo a partir de ese momento ya, mi prioridad es lo que pasa. Muy bien, pues me voy a poner de pie para leer el reconocimiento que le vamos a entregar a Miguel, y dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, otorgan la presente constancia a Miguel Ángel Pallares Gómez por haber impartido la conferencia Periodismo, Negocios y Emprendimiento, que se llevó a cabo el 19 de agosto del presente año en las instalaciones de esta facultad. Por mi raza hablará el espíritu, Nezahualcóyotl, Estado de México, agosto del 2019. Muchísimas gracias, Miguel. Fuerte el aplauso. Y claro que sí, también Miguel va para que tomen su foto, por favor. Y bueno, pues como saben ustedes, ya estamos en actividades académicas, los invitamos a que sigan participando. Quienes gusten acercarse con Miguel, son bienvenidos, que tengan excelente día. Gracias.